Recientemente, el Ejecutivo Nacional anunció la creación de una comisión para evaluar la operatividad y posible privatización de empresas estatales. Esto en un país donde el número exacto de empresas que maneja el Estado es una incógnita. Por lo que no es de extrañar que se haya encendido el debate nacional al respecto, planteándose preguntas como si la privatización es la medida realmente necesaria, qué empresas se deben privatizar y cuáles no, y de qué manera se puede y debe desarrollar este proceso. Para entender esto, nos acompaña un experto con visión de primera línea. Hablamos de Aurelio Useche Kislinger, quien es ingeniero civil, miembro honorario de la Academia de Ingeniería y el Hábitat y exprofesor universitario, pero sobre todo fue protagonista de los procesos de reforma en los años 90, siendo miembro de la Junta Directiva del Fondo de Inversiones de Venezuela, coordinador de planes de privatización eléctrica y miembro de las juntas directivas de Viasa y el Banco de Venezuela. Ingeniero, bienvenido. Es un honor para Bueno, nosotros tenerlo en muchas Nación Radio. gracias por la oportunidad de comenzar tan importantes temas. Ingeniero, en el registro que hace la organización Transparencia Venezuela, identifica cerca de 900 a unas 914 empresas propiedad del Estado, abarcando sectores como hidrocarburos, finanzas, manufactura. De estas, más o menos entre 600 y 700 están bajo control directo del Ejecutivo Nacional. Esta misma organización sostiene que más de la mitad de las empresas estarían operando de manera ineficiente, paralizadas o incluso algunas ya habrían sido liquidadas. Por eso me gustaría que nos explicara cuáles son las consecuencias para nosotros los ciudadanos que el Estado tenga semejante torrente de empresas. ¿Hasta dónde llegan los efectos de mantener dicha política? Bueno, fíjate, yo creo que vale la pena examinar un momentico los antecedentes de Venezuela, porque llegamos a eso. Efectivamente, el petróleo le dio a Venezuela una renta que le permitía invertir en obras públicas, etcétera. Pero los políticos de la época desarrollaron una especie de capitalismo de Estado. Ok, Decidieron que el Estado fuera empresario. De esa manera fueron creando empresas en Venezuela. Particularmente a partir de 1958 se empiezan a crear empresas. Se crea la Corporación Venezolana de Guayana, se crean las empresas de Sidor, las empresas de aluminio, se crean las empresas eléctricas, Cadafe, etcétera. Y así el Estado se vuelve empresario. ok. Con la abundancia petrolera que hubo en los años, o sea, finales del 70, se toma la decisión política de adelantar las concesiones petroleras que vencían en 1983 y se decide el Estado comprar, no expropiar, sino comprar los negocios petroleros, las industrias petroleras que estaban operando en Venezuela, la Shell, la Creole, Menegrande, etcétera, etcétera. Vale. Con ese brinco el Estado se hace prácticamente dueño, llega a un Estado inmenso en, en materia de eso. Sin embargo, la mala gestión de las empresas del Estado tienen el problema de que en mayoría son administradas por políticos Ok, y, por ejemplo, hay una política de empleo alta y no importa que el déficit ocurra. ok, Entonces, claro, ese déficit antes era cubierto por el Estado. Por ejemplo, el caso de Viasa, ya que tú mencionas, que fue privatizada. Viasa fue un momento de negocio, pero después que la estatizaron dejó de ser negocio, que daba renta, que daba ganancia, porque tenía un plan comercial,
muy abierto hacia los familiares de las personas, no le cobraba a los diputados, a los senadores, etcétera. sí, Y entonces, claro, y tenía enormes gastos operativos, muy, muy beneficiosos gastos operativos a la empresa, contratos colectivos, pero Piazza nunca fue un negocio rentable. Pero había una oportunidad de negocio y se vendió como una oportunidad de negocio. De hecho, KLM y Iberia apostaron por comprarla y la compró Iberia porque era una oportunidad de negocio. ok, Pero el Estado, a partir de 1983, con el Viernes Negro, ya el petróleo deja de ser la palanca fundamental del país, cosa que no terminó de entender el venezolano, tanto los políticos como todo el mundo. Y seguimos con la idea de que Venezuela es un país rico que todo lo puede. exacto, Pero fíjate que a partir del Viernes Negro empieza un fenómeno en Venezuela que es la inflación. Nosotros nunca habíamos tenido inflación hasta los años 81, 82. Generalmente la inflación en Venezuela estaba alrededor entre 2 y 3%, pero a partir de eso empezó la inflación a crecer paulatinamente. Ya en el gobierno de Lucinche la inflación llegaba a los 20%, de manera que cuando llega Carlos Andrés Pérez en el año 90 89 al poder, Venezuela se encuentra en una situación sin reserva. ok, No tenía por qué, porque el país importaba más de lo que consumía en divisa. ¿M? Este, Se decidió invertir en empresas del Estado deficitarias y empieza a este tema de cómo se cubrieron las déficits de las empresas del Estado en una oportunidad. Bueno, utilizando las reservas del Fondo de Inversiones. El Fondo de Inversiones capitalizó esas empresas de Guayana fundamentalmente que dieron pérdida y el fondo perdió reservas que tenía, el fondo llegó a tener 8 o 9 mil millones de dólares en reservas, la fue perdiendo paulatinamente por cubrir los déficits operacionales de las empresas de Guayana. Pues las empresas de Guayana, sí, salvo Sidor que fue privatizada, fueron siempre deficitarias. Pero pasaron los años y en este gobierno de Chávez en adelante, ese capitalismo de Estado se colocó en extremo. Se privatizó, se desprivatizó y nuevamente la compañía de teléfonos de Venezuela, que había sido un éxito en el gobierno de Pérez, un éxito desde el punto de vista de funcionamiento, de su tecnología, etcétera. Y se privatizó, digamos, la empresa privada más importante que el país tenía, que era Electricidad de Caracas. La ok, gente compraba bonos y acciones de Electricidad de Caracas como una manera de poner sus ahorros. La Electricidad de Caracas no solamente se alimentaba de capital, colocando acciones en el público en general y la gente los compraba, y fondos de pensiones y cajas de ahorro y tal. Entonces, claro, fusiona la Electricidad de Caracas con Cadafi y forma un gigante interno que se llama Corponet. exacto, Pero lamentablemente ya el petróleo no alcanzaba. En el gobierno de Chávez hubo que el petróleo llegó a 90, $100, pero sí, esos eran momentos muy cortos. Y Venezuela empezó a sufrir de las fluctuaciones de los precios del petróleo después de los 80. Siempre el precio del petróleo era muy estable, pero empezó a tener esas fluctuaciones erráticas. ok, Y desde luego, para cubrir eso, el gobierno de Chávez decidió utilizar el Banco Central para financiar eso. ¿Qué significa eso? Que las empresas emiten unos bonos ok, de deuda y el Banco Central le compra esos bonos y se financia, lo cual no está permitido por la Constitución. Y tiene un efecto muy perverso, que es que genera inflación. ¿Pero por qué genera inflación? Porque tú pones en el público una cantidad de dinero que tiene capacidad de adquirir bienes mucho más allá que la oferta de bienes que el país tiene. Y por correcto, eso hay inflación. ok, Y sobre todo en esta época en que los crecimientos económicos eran erráticos y la oferta de bienes producidos era en el país era limitada, digamos así, y muy fluctuante, no había estabilidad. Y entonces eso genera inflación y eso cuando se produjo adicionalmente muy importante mencionar que ok, PDVSA era una empresa muy rentable, ¿no? Y el gobierno y la nacionalización de PDVSA, como se llama, logró reinvertir en la industria,
porque las empresas extranjeras paralizaron la inversión cuando no se le renovaron las concesiones. Exacto. Entonces ellos mantuvieron el negocio funcionando, pero el petróleo es un negocio muy delicado porque tú tienes que invertir todos los años, no solamente en reparación, sino tienes que reemplazar activos, tienes que comprar cosas nuevas, etcétera. Pero los gobiernos democráticos hicieron una cosa muy importante que es modernizar las refinerías venezolanas. Ok. Tanto la refinería de Amuay como la de Cardón se modernizaron, que es lo que se llama ahora el complejo Paraguaná, pero son dos refinerías distintas. Y esas refinerías lograban exportar, vender gasolina, gasolina de aviones, etcétera, a los Estados Unidos, que eran nuestro mercado principal. Venezuela siempre le ha exportado a Estados Unidos casi todas las exportaciones, salvo Europa y algunas veces a Asia. Pero el mercado seguro de Venezuela siempre ha sido los Estados Unidos. Esa modernización de la refinería nos permitió colocar más productos. Pero la industria petrolera se vino abajo. Así. No se mantuvieron las refinerías colapsaron, las instalaciones petroleras colapsaron, todo. ¿Y qué pasó? Que la producción del petróleo cayó a 500, 200 mil barriles y entonces empezó a aparecer PDVSA también como deficitaria. Entonces no solamente las empresas de Guayana, no solamente el gobierno central, que también tiene déficit, porque el gobierno central gasta más de lo que le ingresa. Correcto. Las empresas de Guayana gastan más de lo que le ingresa. Ok. Petróleo gastan más allá de lo que le ingresa. Y todo ese déficit se vino cubriendo con el Banco Central y eso lo quiso explotar la inflación hasta los niveles que tenemos hoy. Fíjate que para el mes de marzo de este año, este, la inflación fue de tal magnitud que si tú la llevas año a año, es del 600%. Claro, Exacto. ha venido mejorando el enfermo, pero el enfermo no está curado ni mínimo. Entonces, el problema de Venezuela es, de un punto de vista político, no es posible que los venezolanos tengamos que pagar por inflación con nuestro dinero, con nuestro sacrificio, unos déficits de unas empresas del Estado. Porque al final, ¿quién paga? Claro. La población con inflación. Exacto. ¿Me explico? Por Entonces, supuesto. desde el punto de vista mío, moralmente, el Estado tiene que reconstituirse para que no sea una carga para el venezolano, que es lo que es hoy en día el venezolano. Correcto. Y fíjese una cosa, dentro de este balance histórico que usted nos ha hecho, menciona casos emblemáticos como Sidor, como Cantebé. Cantebé es una empresa curiosa porque nace privada, la estatizan en los años 50, vuelve a ponerse en venta parte de su capital y vuelve a ser nuevamente estatizada. Pero dentro del proceso de privatizaciones que se da en los años 90, tenemos el caso de Viasa, que usted la mencionó, que terminó en liquidación por conflicto con los sindicatos, ¿sí? Bueno, Eh, fíjate, sí, yo te puedo explicar más o menos. Yo estuve como dos Adelante. años en la directiva de Viasa. Ok, A mí me nombraron, cuando Viasa se privatizó, el fondo de inversiones se quedó con un 25% de las acciones, que ok, después se iban a colocar en el mercado una vez que la empresa navegara en términos positivos. Iberia compra a Viasa con un propósito muy interesante de que sea el centro de distribución de pasajeros en América Hispana. ok, O sea, ellos querían construir, de hecho, tenían la intención de comprar uno de los edificios viejos del aeropuerto de Maiquetía para hacer de ahí lo que llaman en inglés un hub center, que es un centro de distribución de recepción de pasajeros, etcétera, ok, de que van a Sudamérica, de que van a Centroamérica, al Caribe, etcétera. Eso fue la intención de Viasa y desde luego era una gran oportunidad de negocios hacerlo para hacerlo. Pero se encontraron con una enorme dificultad. Mira, Viasa tenía 7 aviones nada más. Los venezolanos creían que Viasa competía con Panam o con la grande. Tenía 7 aviones, mientras que Iberia tiene como 300 aviones.
Ya. Ok, ¿Para qué? ¿Para qué no vi? Entonces, claro, 7 aviones, de los cuales cinco eran cinco DC-10, ok, que ya para ese momento tenían 15 años, estaban viejos. La aviación es un negocio de reemplazos y de cada día más eficientes equipos. Los aviones cada día son más eficientes combustiendo combustible, tienen mayor capacidad, tienen una cantidad de tecnología local que hace que esos aviones, por ejemplo, los DC-10 no funcionan hoy en día, sino lo utilizan las líneas aéreas de carga por razones de economía, etcétera, que les conviene a ellos, pero no para pasajeros. Pero ¿qué pasó? Los pilotos de Viasa ok, consideraban que las condiciones que le estaba poniendo de trabajo atentaban contra sus intereses, porque, déjeme explicar, un piloto que salía a la ruta Caracas, París, Ámsterdam, los pilotos después de 8 o 9 horas de vuelo tienen que pararse y dejar sustituir por otra tripulación. Entonces ese avión que iba a Caracas, París, Ámsterdam, se bajaba en París y el piloto regresaba cuando el vuelo venía de regreso, pero generalmente ellos programaban para quedarse 3 o 4 días en París cuando solamente hacía falta que se quedaran uno. Pero no solamente, sino los hoteles que ellos llegaban, les gustaba llegar a los hoteles de primera clase. Y consuetudinariamente invitaban a familia de familiares. Entonces viajaba la familia a costa de la compañía. Fíjate que se dio el caso, la circunstancia, de que a la empresa le llega la queja, bueno, pero cada vez que yo quiero reservar en Viasa, en la clase de negocio, siempre está ocupada. ¿Cómo es eso? Y descubrieron que los empleados de Viasa bloqueaban ah, las compañías tienen unos sistemas multicompañía ok, que te permiten hacer reservaciones de otra compañía, etcétera, ¿no? Una especie de operador interna, un sistema internacional de reservaciones. ok, Entonces Viasa tuvo que cambiar de sistema regional porque estaba ocupado no solamente por los pilotos, sino eran los empleados administrativos, eran los sobrecargos. Entonces, la empresa, los costos que ellos ocasionaban eran altos y se intentó negociar con ellos en unos términos más sanos para la empresa, diciéndole, mira, de acuerdo con el estatuto de privatización, ustedes tienen derecho a tener acciones de esta compañía. Incluso el fondo de inversiones tenía una parte de este porcentaje que estaba representando para venderle con facilidad de pagos a los pilotos y a la gente acciones de la empresa. Pero no fue posible. Después la empresa decide ocupar la ruta del Caribe. Resulta que había un vacío en la ruta del Caribe, ir para Santo Domingo, no Miami, todas las islas del Caribe, ¿no? ok, Entonces la empresa decide traerse unos aviones 727, que eran en esa época aviones buenos, 727-200 para cubrir esa ruta. Entonces los pilotos de Viasa dijeron que ellos no manejaban aviones de inferior categoría. Hubo una empresa que contrataba pilotos. Y así se fue trancando el juego con ellos hasta un momento. Entonces, el primer año de privatización, la empresa dio pérdida y hubo que reponer capital. ok, Iberia repuso capital y el fondo de inversiones repuso capital. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos una enorme discusión porque al fondo le correspondía reponer 20 millones de dólares, pues las pérdidas eran cuantiosas. ok. Iberia repuso capital poniendo aviones, etcétera, no solamente en líquido, sino capitalizando las ferias, colocando equipos, etcétera. Total, que ellos le encontraban una dificultad a todo, no soportaban. Claro, la administración en Caracas eran españoles, pero muy competentes ellos, ¿ah? Porque nosotros a veces tenemos la impresión de que los españoles son tipos incultos, ¿no? Muy, muy educados, Claro, gente de nivel. Yo me acuerdo que la gerente de planificación debía ser una mujer, caramba, muy competente, pero era una mujer que en la junta explicaba las cosas. Y eso pasó con Viasa. Entonces ellos, ¿qué aspiraban los pilotos? A que el Estado repusiera la pérdida y se revertiera la privatización y que el Estado, eso es lo que aspiraban los que aspiraban los pilotos. Pero perdieron todo, claro, porque porque al la final se empresa, liquidó los la empresa. accionistas decidieron liquidarla porque no iban a poner más capital en esas condiciones para buscar más pérdidas.
Eso fue lo que pasó en Piazza. Ingeniero, ¿y eso se podría haber evitado? Podría, porque no sé si sea una situación que de pronto en un futuro se pueda presentar con otra empresa. Claro, claro, es un problema, ese es el problema de las privatizaciones, es que tú tienes primero, en algunos casos, reducir mano de obra, reducir empleados, porque tiene una nómina sobrante. Ok, Sidor fue un éxito, pero ¿por qué? ok, Sidor tenía como 20.000 obreros y cuando lo compró el consorcio este argentino, brasilero, etcétera, redujeron el personal a 8.000 trabajadores nada más. ok, ¿Ok? A los otros fueron liquidados, etcétera. Sidor empezó a producir. Sidor llegó a vender hasta 15.000 millones de dólares al año en acero. Fue rentable. Y los trabajadores tenían el derecho a ser accionistas y ellos estaban felices, claro, felices de ser accionistas en la empresa. Pero el populismo, el populismo y sobre todo el populismo de Chávez, y ofreciendo villas y castillos y reivindicaciones, porque el problema es que Chávez le introduce a la política venezolana un término que no lo tenía tan definido como es el revanchismo social. ok, Chávez introduce una separación entre buenos y malos, revanchismo social, y le dice que ese es un gobierno de los trabajadores, que hay que salir de los ricos, etcétera, etcétera. Esa fue la filosofía. sí, Y con una cosa más grave todavía, que es que todas las empresas eran estratégicas y tenían que estar en manos de los militares. De manera que PDVSA, Sidor, todas las empresas del Estado están todavía en manos sí, o si no están en, no es presidente, tienen cargos allí. ¿Me explico? sí, Y ese es otro problema, cómo sacar a los militares allí y que regresen a sus cuarteles. correcto. Y fíjese que bajo ese sello de llamarles sectores estratégicos, el Estado se ha ido metiendo cada vez más en diferentes negocios. Pero usted expone que muchas de las empresas, incluso me llama la atención porque habla de empresas del sector salud, dentro de lo que es educación, se puede hacer cargo los privados. Entonces me gustaría que nos comentara. ¿Cuáles cree usted que deberían ser pasadas directamente a manos de privados? ¿Cuáles deberían ser de pronto mixtas y cuáles deberían Sí. quedar administradas por el Estado? Bueno, mira, en realidad hay un problema filosófico, político que está detrás de todo esto y que es cuál es el rol del Estado en la economía. Sí, Esa es la primera. Venezuela ha venido trabajando siempre con la creación de Cordiplan, con la economía central planificada y el gasto público como motor del crecimiento. Entonces vio la filosofía del año de la democracia y también en estos años el gasto público como motor de la democracia. Pero ya eso no es posible. ok, Ya ese esquema capitalista del Estado ya no es posible. ¿Por qué? Porque ni el petróleo alcanza ni alcanzará así aumente la producción, porque el país ha crecido y la administración del Estado ha crecido tanto que es, por un lado, injerenciable y por otro lado, tiene enormes déficits. ¿Qué hacer? Bueno, tenemos que reestructurar el Estado venezolano y tenemos que reformular un Estado que solo se ocupe de aquello que los privados no puedan hacer. O como sea, que, tenemos que convencernos de que los privados son los que van a tomar la iniciativa del país para construir su economía. Y el Estado crear las facilidades desde el punto de vista de legislación, desde el punto sí, de vista de política, para que ello suceda, para que los privados sucedan, ok, sean exitosos en sus cuestiones. Y eso significa un cambio realmente importante en la visión política que el país tenga quienes lo vayan a dirigir. Eso está permeando bastante en Venezuela, porque ya se sabe que el Estado ha colapsado. Sin embargo,
sindicatos, maestros, etcétera, tienen el atavismo del Sí. Estado que es el que lo soluciona. Entonces, en principio yo soy partidario que toda aquella parte de producción de bienes y servicios que el Estado tiene debe pasar al sector privado de alguna manera u otra. Las empresas que son negocios, venderlas, Ok. ¿ok? Venderlas y nos darán por ellas lo que el mercado pida por ellas. Con nosotros las empresas no se venden solamente los activos, las empresas se venden como negocios en marcha. Ok. O sea, los activos forman parte de la negociación, pero yo quiero saber cómo son los ingresos de esa empresa, qué inversiones tengo yo que hacerle para que sea atractiva. Me Ok. explico? Y sobre esa base de esas proyecciones me va a dar un valor que es el que yo estoy apuesto por negocio. Si yo voy a recuperar mi capital a la tasa de interés que yo quiero recuperarla. ¿De acuerdo? Ningún extranjero va a venir a Venezuela, por más buenas intenciones que tenga, si no recupera su capital. Claro. Nadie va a venir a Venezuela a perder. Claro. Ahora, nosotros estamos en una circunstancia en que Venezuela sin inversión privada extranjera no es viable, no se puede superar del estancamiento y el foso que está. Entonces, Sí. yo sí, en principio, la mayoría de las empresas ha estado venderlas y hay algunas que hay que liquidarlas. Entonces, hay que hacer un inventario de esas 900 empresas, unas liquidarlas, pues eso no tiene sentido vender los activos y tal, salir de eso, y otras venderlas. Yo creo que las empresas de Guayana están en la lista, ¿de acuerdo? Para Sí. eso, el petróleo, Sí. PDVSA es una empresa que está quebrada, tiene más deuda que activo. Entonces, Correcto. ya el mito de PDVSA que, 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 que existe, pues ya no podrá existir, pues eso podrá transformarse en una agenda o en una compañía singular de negocio, como una situación, como una agencia del Estado para comer, en algo muy concreto, pero el negocio petrolero en Venezuela tiene y va a tener que ser administrado por extranjeros. Por Ok. supuesto que los extranjeros quieren tener condiciones de confort. Así fue Claro. cuando los extranjeros tuvieron condiciones de confort, cuando Gómez les aseguró que aquí no hay problema. Claro. Y invirtieron, porque ellos invirtieron y desarrollaron todo el país, lo desarrollaron. Las empresas petroleras americanas desarrollaron el país en estructura, físicamente. Mi papá fue mi papá fue médico en Caripito. Ok. Mi papá me decía, "No, nosotros los americanos, nosotros nos enseñaron a vivir de manera decente, con hospitales buenos, con acueductos, con cloacas, con casas buenas, con centros deportivos, con clubes, con una calidad de vida que no estábamos nosotros acostumbrados. Bueno, Interesante. eso por una parte. Hay servicios públicos que, por ejemplo, el sector privado puede participar enormemente. Tú no puedes vender las redes de los acueductos. Ok. Eso Claro. no, ¿entiendes? Pero tú puedes contratar Ok. servicios. Por ejemplo, José María de Diana en Hidrocapital en Caracas tuvo mucho éxito, muchísimo éxito, porque ¿qué hizo José María? Él no tenía obrero. Él no había obrero en Hidrocapital. Él lo que tenía era compañías que le prestaban servicio. Ah, Entonces, entiendo. él agarró una compañía, por ejemplo, unos muchachos jóvenes, y decidió crear una compañía, un servicio de comercialización del agua. Ellos hicieron un inventario de quiénes son los usuarios, este, diseñaron la facturación, diseñaron cómo medir el agua, cómo cobrar, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, claro, eso aumentó los ingresos de Hidrocapital muchísimo. Claro. Hidrocapital llegó a cobrar el equivalente a 150 millones de dólares al año, Caramba. cuando la electricidad cobraba 700, ¿no? Ojo pelado, ¿no? Bueno, Claro. pero lo hizo. Las reparaciones contratadas. La red de acueductos te la contrataba una compañía de ingeniería que operaban la red y le prestaban cuenta a él. Entonces, eso es una manera. ¿Me explico? Claro. Igual puede suceder con el sector eléctrico. Ya en el sector eléctrico, por ejemplo, puede haber que tengan plantas eléctricas que pidan una, pero el guri tú no lo puedes vender, No. ni Tocoma, Claro. ni Nesa, eso no es nada. Pero tú puedes poner a empresas privadas a operar ciertas áreas de la empresa, por ejemplo. Ok. Esas son áreas técnicas muy delicadas, ¿no? Operar el guri es muy delicado. Sí, por supuesto. Mantener el nivel de dar agua, la cosa, cuándo abrir las compuertas,
cuando hacerle seguimiento a la electricidad, bueno, todas esas Y cosas. supongo que se hace necesario descentralizar la empresa, ¿no? Ese monstruo de mil Por cabezas que se le ha supuesto, por llamado el supuesto, por Colconet. supuesto, por supuesto. Y otra cosa muy importante que hay que hacer en Venezuela es que eso tendrá éxito en la medida que el país se descentralice. Ok, Si el país se descentraliza y si los estados tienen el rol que les debe corresponder y sobre todo los municipios, que son los responsables de los servicios públicos, tienen el poder y la facultad de tributar, porque en Venezuela los estados y esas cosas vienen de un modo de financiarse que viene del siglo pasado, que es el situado constitucional. Pero en vez del situado constitucional, darle a los estados facultades de hacer impuestos, de hacer tributos, de cobrar tasas, como sucede en todas partes del mundo. Sobre todo que si dice que Venezuela es un estado federal, para empezar, tiene que haber senado. Bueno, nosotros no tenemos senadores. Eso exacto. es, eso es una, pero hay que descentralizar de verdad. Ok, Y el gobierno central tiene que ocuparse de hacer políticas, de llevar, de conducir la política económica, hacer el seguimiento de manera de que se estén cumpliendo las metas, de cumplimiento, las políticas de orden social. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que hacer el Estado en Venezuela es ayudar a construir un sistema de provisión social que el país no tiene. exacto. Venezuela no tiene, los empleados no tienen, no hay retiro, no hay una manera que la gente tenga satisfactoriamente servicios médicos. Ahora, eso no significa que los hospitales tengan que ser públicos todos. Ok, Por ejemplo, los hospitales tienen que ser descentralizados y los estados crear fundaciones y si quiere la gobernación del estado se busca una persona que le opere el hospital. Me explico, hay más ok, modalidades claro, de hacerlo. claro. Lo importante es que quién le paga, entonces el sistema de provisión social que tiene que ser hecho sobre la base de contribución del empleador y del trabajador, Ok, ¿ok? comprendo. Como en todas partes del mundo. Entonces, constituir fondos de retiros individuales. Cada quien tiene su cuenta. En Venezuela existe un sistema colectivo de pensiones que todo el mundo tiene la misma pensión. Eso es un Sí, absurdo. así. Claro, acuérdate que el seguro social y todas esas cosas. El Seguro Social se creó, tiene la edad mía, 82 años, se creó en 1944. Y Ok, la ley del trabajo en 1936, pero el país no ha modernizado su provisión social y hay que hacerlo porque es necesario darle a los trabajadores la facultad de retiro y el acceso a la salud pública, que es muy importante. exacto. Ahora, los municipios ocuparse del acueducto, Ok, de que cobra el acueducto, de la basura, del transporte urbano, de la limpieza de calle, de tener un plan urbano que permita el desarrollo industrial sin estar haciéndole mordidas a la gente. Bueno, es un cambio de filosofía que tenemos que hacer para claro, que el país lleve adelante. claro. Justo lo de las pensiones es un tema que tratamos hace poco en un programa con la economista Isolde González. Ajá, ok. Propuso, tiene una propuesta de crear agencias eh, individuales de capitalización individual, un poco al estilo Chile, ¿no? Claro, claro. Sí, Que haya administradoras de fondos de pensiones privadas. exacto, exacto. Ingeniero, usted ha argumentado que es necesario someter a debate público los alcances y objetivos de un programa de privatizaciones y a procesos y los procesos necesarios para una ejecución exitosa. Pero al mismo tiempo advierte que, por ejemplo, el contrato de venta de las empresas no podría ni sería deseable que fueran sometidos a una discusión parlamentaria. Asimismo, que el precio base no debe ser sometido a discusión de la opinión pública. Eh, por lo que surgen varias preguntas. ¿Por qué se le debe dar este trato al proceso y cómo explicarle a las personas de la manera más sencilla posible para que no piensen que la intención de hacerlo de esa forma es para que se Hay un convierta negocio. en un negocio al estilo ruso, ¿no? De entrega a amigos del poder.
Bueno, fíjate, en primer lugar, yo creo que hay que legislar sobre el tema de la privatización, que nosotros no tenemos una legislación y si la tenemos, pues no funciona. O sea, hay que hacer lo que yo llamo un estatuto de privatizaciones, Ok, donde se pongan las reglas de juego para hacerla. Ese estatuto debe tener, pues, como primer lugar, hacer un inventario de las empresas. Hay que contratar empresas auditoras que hagan una auditoría de la empresa, se sepa el balance real que tienen, cuánto es el valor de los activos, si tienen. Eso en primer lugar, porque sin eso no. ¿Qué contratos tiene la compañía firmado? Fíjate que yo trabajé en la privatización de una empresa que se llamaba General de Seguro. ok, Cuando el Banco Consolidado fue hecho público, el Banco Consolidado era dueño de la compañía que se llamaba la General de Seguro, que era una de las compañías más grandes que el país tenía, ¿no? Y ok, entonces hubo que hacer un cuarto, en esa época no estaba todo digitalizado, ni mucho menos los contratos. Entonces hubo que hacer un cuarto para que el inversionista fuera, para que viera todos los contratos que tiene firmado y sobre todo una compañía de seguro que tiene tantos problemas. Bueno, igual las empresas tienen contratos con los trabajadores, con los proveedores, con esos contratos tienen que ser levantados y hasta qué punto llegan, cuál es el contexto de esos contratos y que es un inventario de esos contratos para que el inversionista pueda. Y hay que preparar todo eso para que la privatización tiene éxito si hay un mercado de negocios en los cuales tus empresas sería un negocio atractivo para hacerlo. ¿De acuerdo? ok, Por ejemplo, en Venezuela, además del petróleo, está, por ejemplo, la electricidad, empresas eléctricas. Las empresas eléctricas, pues, perfectamente pueden echarse por el privado, por un negocio. Claro, siempre las empresas eléctricas, como tienen monopolios, están sujetas a, a regulación de las tarifas, etcétera, ¿no? De que no pueden ellas poner el precio de la electricidad libremente porque tienen un monopolio y entonces requiere y ahí es donde intervienen los municipios. ok, Eso es facultad de los municipios, no es el gobierno central. De negociar, si tienen una empresa eléctrica que atiende 5 o 8 municipios en el estado Táchira, bueno, cada empresa o negocia con el estado o negocia con los municipios, pero es al municipio que le corresponde esa negociación de las tarifas, porque, claro, no es lo mismo el municipio Capacho ¿cómo que se llama? Donde está Rubio, no sé cómo se llama ese municipio. Junín, ¿Ah? Junín, Que claro, Junín, exactamente. Junín es más rico que Capacho. No sé si ahora, ¿tú me entiendes? Entonces, claro, todo depende de cada circunstancia. ok, Después, entonces tú tienes que crear un mercado y ofrecer la empresa a un mercado y hay que establecer un precio base. Eso lo hace quien privatiza. ok, ¿Cuál es la estrategia del precio base? O sea, el ente público que privatiza contrata a unos especialistas y hacen un estudio un informe de la empresa y establece un precio base. ok, ¿Cuál es la estrategia del precio base? Si tú pones un precio muy alto, no van a asistir. S- Mientras el precio sea más bajo, más concursantes tiene, más competencia tiene y mejor precio final tiene. ok, Porque mientras más competencia hay, la gente apuesta y paga más. ¿De acuerdo? Entonces, esa filosofía. Después que la empresa se hace un concurso, ahora, ese precio base, eso es una información que tiene que tener un carácter muy privado, que no se cole por, la- por los caminos largos. ok, Y por eso, si eso cae en manos de debates políticos, es posible que haya filtraciones y mala información. Eso tiene que ser manejado muy privadamente. Y eso no puede ser sometido al Congreso de la República. ok, ¿Qué tiene que hacer el Congreso de la República? El Congreso de la República puede diseñar unos formatos base de contratos de venta. Eso es perfectamente posible. ok, Discutir que haya un marco de referencia para los contratos de venta, eso sí, pero no cada contrato. ok, algo general, Algo general claro, si partimos del principio de que Venezuela va a ser un país que va a aplicar la ley y que todo el mundo respeta la ley, ¿no?
claro, Si no, estamos mal. claro. Entonces, ese contrato, esos contratos generales pueden ser, las pautas de ese contrato general pueden ser establecidas en ese estatuto de privatizaciones perfectamente. Ok, Después, entonces se convocan los concursos y, y se abre el sobre base en ese momento. El precio base se abre en el momento de los concursos. Usted no se lo da a los concursantes. Ellos van a apostar por un precio, pero usted tiene un precio base. ok, Entonces dice, y sobre ese diferencial entre el precio base y las condiciones otras, usted escoge generalmente al más alto. claro. Pero el precio base es un secreto muy, muy, muy cerrado, pues si no, no hay negocio, Ah, comprendo. O sea, ¿vale? el Parlamento también podría, en tal caso, eh, designar a los profesionales nacionales que van a encargarse de llevar a cabo el proceso y que van a estar evaluando junto a los bancos de inversión lo que pueden ser los montos. Sí, fíjate, tú nombraste una cosa que se me ha olvidado que es muy importante. El ente, la agencia privatizadora tiene que contratar los bancos de inversión. Ok, ¿Por qué? Porque los bancos de inversión tienen la experiencia en cómo hacer la valoración de empresas y conocen el mercado, porque ese es su negocio. claro, ¿Entiendes? Conocen del mercado. Si tú conoces, si sabes exactamente quiénes son los clientes en el exterior, qué compañías están interesadas, el banco de inversión es el que informa, el que da las perspectivas, el que nos dice a nosotros, mira, hay ambientes para hacer negocio, el que propone el precio base, etcétera. ¿Me entiendes? El banco de inversión. Ahora, ¿cómo se escoge el banco de inversión? Eso eso. tiene que ser mediante un concurso también. eh, Porque usted, Concurso de precios, una licitación, concurso de precios, precios y credenciales. porque usted menciona en uno de sus trabajos que hay un antecedente de que los bancos de inversión pueden, cuando no son por medio de concurso, podrían enviar a personas no con tanta experiencia a hacer Así es, estas evaluaciones, así es, ¿no? así es. Si tú, ahí ya sucedió, hombre, hay veces que si tú escoges el banco de inversión a dedo, Ok, pueden mandarte personas que no tienen la experticia. Y este negocio de valorar empresas, porque valorar empresas es una habilidad, es una técnica, es un enfoque, ¿no? claro, Es decir, la empresa no se valora por los activos que tiene, sino por el flujo de caja. Una cosa que se llama el valor presente del flujo de caja. Y hay que fijar una tasa de retorno. Hay toda una tecnología financiera alrededor de esto, ¿no? A través de ok, eso. Sí, sí, efectivamente. Y ahora, el otro aspecto muy importante es que después que se privatiza la empresa, tiene que haber un seguimiento de esa privatización en cuanto a que la empresa muestre resultados que están pasando, qué desviaciones hay, qué situaciones hay presentes, qué cosas hay que corregir de parte del Estado. ¿Me entiendes? Y ir claro, un proceso de ir perfeccionando de manera que la gente que compre la empresa se quede operándola en términos eficientes. O ok, sea, un proceso que va desde el inventario hasta allá. Ahora, eso es central a un próximo gobierno. Esa claro, área, no, no, y hay que darle la importancia que tiene porque ahí vas a lograr tú un redimensionamiento del Estado y ese es el mecanismo más eficiente para eliminar el déficit, saliendo y vendiendo neto. Pero te queda el gobierno central. Nosotros tenemos 32 ministerios y ciento sí, cincuenta viceministerios. Y es muy posible que en los estados haya empresas del gobierno central que duplican los servicios que tiene el propio estado. Y eso sucede desde hace tiempo y ahora seguro que sucede. claro, Entonces hay unas oficinas del Ministerio del Ambiente y no sé qué cosa en San Cristóbal, pero el estado tiene una dirección del ambiente. Entonces correcto, hay una duplicación y eso es ineficiente. claro, Este, Entonces, la misma filosofía, los ministerios tienen que ser, no tienen que tener dependencias en el interior ni nada, sino contar con los estados y los municipios para prestar los servicios que haya que prestar. correcto. Esa es la verdadera descentralización. Fíjese, ingeniero,
las personas, al haber un proceso serio, real, de privatizaciones, se estarían beneficiando, por una parte, porque esto permitiría tener empresas más eficientes, estar dejando el Estado de tener que financiar las empresas deficitarias, podrían generar estas nuevas empresas más puestos de empleo, mejores Claro. condiciones laborales. Pero por otra parte, supongo que dentro de este proceso de privatizaciones se contemplaría darle una cantidad de acciones, el poder de ser también dueños de las propias empresas a los trabajadores. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Eso es para mí es indispensable. Ok, Por varias razones. Uno, una razón práctica. Yo soy accionista de este negocio y me interesa que el negocio que yo trabajo funcione y dé plata. claro, Hablando en términos prácticos. Si yo soy accionista de la CanTV y me interesa que la CanTV dé plata. Yo tengo que ayudar para que dé plata porque ¿por qué? Porque yo voy a recibir dividendos y aumento mi acción se va a cotizar más alta. ok, Y también, desde luego, de un problema digamos, de crear un sistema de justicia de propiedad en las empresas, pues que no esté concentrada las propiedades, porque una de las cosas, de los cambios que tenemos que hacer en Venezuela, conceptuales, no tenemos que tener un mercado de capitales amplio. Venezuela el mercado de capitales es chiquitico, sí, no existe. correcto. ¿Qué logró, fíjate interesante, qué logró las pensiones administradas privadamente en Chile? Que todos esos ahorros que iban cayendo de las personas que cotizan y las empresas necesitaban remuneración. Y entonces eso sirvió como fuente de inversión para negocios en Chile rentables, Ok, una fuente de capital. Y se creó y el mercado de capitales en Chile se expandió. sí, ¿Qué es lo fuerte que tiene Estados Unidos? Hay que aprender. El mercado de capitales. ¿Qué es lo fuerte que tiene Italia, Francia, Alemania, España, Inglaterra? El mercado de capitales. correcto. Sin mercado, los países hispanoamericanos que tienen mercado de capitales más amplios son Chile, Argentina, Perú. Perú, con todo ese problemón que tienen de la presidencia, es un país que ha venido funcionando, ha dado el ejemplo, tiene un mercado de capitales, la economía funciona, etcétera. Pero el mercado de capitales es indispensable para el ahorro, para fomentar el ahorro y para fomentar el crecimiento del país, ¿no? Pero además que, bueno, al fomentar el ahorro se crea esta cultura de pensar a futuro, ¿no? Que es tan importante. Claro, claro. Y además la gente le interesa trabajar los alemanes, por ejemplo, los alemanes, uno de los éxitos del alemán después de la guerra. Es que los trabajadores son accionistas y quizás a veces los sindicatos o los grupos de trabajadores son de los accionistas más importantes de las empresas, que piensan con otra mentalidad distinta a la que piden un contrato colectivo. Correcto. Piensan como ya, y por supuesto tienen un nivel económico personal mucho mejor que si fueran meros empleados, ¿no? Ingeniero, se nos acabó el tiempo, pero nos quedamos con las lecciones que usted nos ha brindado, sobre todo esa de que la Venezuela del futuro será construida por los privados, bajo un Estado que cree las condiciones para que estos creen la riqueza no como algo dado, no como algo que nace de la nada, sino como algo que las mismas personas van poco a poco desarrollando. Así es. Gracias por atendernos y Bueno, por muchas darnos gracias. su Mucho valiosa opinión. gusto, Mendoza. Diego, esperamos que sigamos en contacto. Cualquier cosa estoy a la orden. ¿Ok? Tienes mi teléfono y tienes mi mail. Estamos a la orden. Muchas Much- gracias por darme esta oportunidad de conversar. Muchas Gracias. gracias a usted. A ustedes que nos Gracias. están viendo, que nos están escuchando, recuerden dejar sus comentarios al respecto de este tema tan importante, tan trascendental para el futuro del país. Y será hasta un próximo programa.